Y como objetivos de esta presentación nos planteamos, en primer lugar, revisar los fundamentos técnicos y los protocolos de estudio en la evaluación integral del hígado, conocer la anatomía hepática segmentaria utilizando las dos modalidades en la actualidad más relevantes, que son la tomografía computada y la resonancia magnética, evaluar la anatomía vascular tanto arterial como venosa, sus variantes más frecuentes, y por último, y muy brevemente, vamos a intentar reconocer cuáles son los cambios morfológicos característicos que aparecen en las diversas patologías difusas del hígado y que nos van a permitir hacer un abordaje diagnóstico eficaz de las mismas. Bueno, la verdad que en los últimos años la resonancia magnética ha cobrado enorme valor, es protagonista en la evaluación integral de la patología hepática. Probablemente su virtud principal está vinculado a su gran resolución tisular, es decir, su enorme discriminación de los diferentes tejidos a partir de las diversas secuencias que vamos a ir viendo a continuación. También permite realizar estudios de colangio-resonancia magnética de manera lógicamente no invasiva, la capacidad multiplanar, es decir, la virtud de poder evaluar imágenes en plano axial, también en plano coronal, sagital y reconstrucciones, y en los últimos años probablemente el argumento principal por el cual estemos utilizando más resonancia magnética es la capacidad de realizar estudios dinámicos con contraste intravenoso, con tiempos vasculares óptimos, de la misma manera que lográbamos con tomografía computada en forma tradicional. La resonancia magnética con secuencias ultra rápidas ha permitido equiparar esta cualidad de evaluar la anatomía vascular igual que la tomografía computada. Bueno, como introducción vemos que la resonancia magnética tiene diferentes secuencias. Probablemente esto sea un poco dificultoso inicialmente para interpretar y probablemente este sea uno de los motivos por los cuales la resonancia de alguna manera sea menos amigable, entre comillas, que la tomografía computada, porque cuando uno comienza a hacer su experiencia con este método, cuesta un poquito identificarlos. Básicamente vamos a tener secuencias T1 donde el líquido aparece negro, lo podemos identificar acá en la luz del estómago o en el líquido cefalorraquídeo. Esta secuencia T1 puede ser sin supresión grasa, donde el tejido graso lo vamos a ver blanco, como en el celular subcutáneo o en el retroperitoneo. Secuencias T1 con supresión de grasa, anulamos la señal de la grasa y eso lo vamos a evidenciar tanto en el celular subcutáneo como en el tejido graso peritoneal o retroperitoneal. Secuencias T2, donde el líquido va a aparecer blanco, lo mismo hacemos intentando identificar estructuras anatómicas que sepamos que tienen líquido cefalorraquídeo, estómago, bilis, y esto va a ser una secuencia T2. Sin supresión grasa, con supresión grasa. Las secuencias de difusión, desde el punto de vista anatómico, no tienen demasiada resolución, pero a nosotros nos gusta decir que son secuencias funcionales, porque lo que hacen es evaluar el movimiento de las moléculas del agua dentro del voxel que estamos estudiando, y de alguna manera lo que hacen es determinar cuando hay impedimento o restricción al movimiento del agua con lesiones que sean hipercelulares. A los fines prácticos y en lo que respecta a esta clase puntualmente, que se trata de anatomía, probablemente la secuencia de difusión no sea la más eficaz. También, como les comentaba, la resonancia tiene la particularidad de poder hacer reconstrucciones de la vía biliar en 2D y en 3D, como es este ejemplo, con un detalle anatómico excelente, sobre todo de la vía biliar extrahepática, pero también de la vía biliar intrahepática, como vemos acá y como vamos a ver más en detalle en el transcurso de la presentación. Como les decía, seguramente la virtud más importante por la cual la resonancia magnética hoy por hoy sea el método elegido es la capacidad de realizar estudios vasculares óptimos como realizábamos con tomografía computada. Estos son lo que se denominan estudios trifásicos, multifásicos. En primer lugar, una fase arterial. La fase arterial puede ser una fase arterial precoz o una fase arterial tardía. En la fase arterial precoz, la obtención de las imágenes es aproximadamente a partir de los 20 segundos desde el inicio de la inyección del medio de contraste intravenoso. La vamos a reconocer porque la arteria aorta va a estar perfectamente teñida y la vena porta no va a tener todavía influjo de sangre. Esto es una fase que sería básicamente angiográfica, angiotomografía o angioresonancia como es en este caso.
Ahora bien, cuando se trata de perfundir el hígado e intentar detectar lesiones hipervasculares, vamos a necesitar realizar una fase que se denomina arterial tardía. Demoramos un poquito más la inyección del contraste y comenzamos a adquirir aproximadamente a los 35 segundos desde el inicio de la inyección. En resonancia magnética uno puede hacer diferentes secuencias atrás de la otra e ir obteniendo imágenes en distintos tiempos vasculares, pero en tomografía computada, como es un método que se basa en los rayos X y desde luego irradia a los pacientes, nosotros tenemos que ser muy precisos y muy óptimos en estos tiempos vasculares para no sobreirradiar a los pacientes con adquisiciones que van a ser innecesarias. Esta fase arterial tardía, la arteria aorta está perfectamente teñida, como lo vemos en la fase arterial precoz, pero fíjense cómo la vena porta ya empieza a recibir un poquito de sangre. Y esta es la manera que vamos a detectar, o que vamos a intentar determinar que estamos en una fase arterial tardía óptima. La fase portal es la fase de máximo realce del parénquima hepático. Ustedes saben que el hígado se perfunde en un 75% aproximadamente por la vena porta y en un porcentaje muy pequeño por la arteria hepática, por lo cual en la fase portal es donde vamos a ver el mayor realce del parénquima hepático. Esta fase portal también la podemos dividir en dos de alguna manera, una fase arterial precoz a los 60 segundos, una fase portal tardía más o menos a los 75 segundos. Esto es sumamente importante porque, como ustedes ven en este ejemplo, en la fase portal precoz vemos muy bien opacificada la vena porta, la arteria aorta bajó un poquito su intensidad de opacificación, pero fíjense que las venas suprahepáticas todavía no están opacificadas, es decir, todavía no han recogido el flujo sanguíneo de los sinusoides y todavía no hay drenaje hacia la vena cava inferior. Para hacer una evaluación óptima, y como vamos a ver luego, de la evaluación de la anatomía segmentaria hepática, necesitamos ver las venas suprahepáticas teñidas, que son los reparos anatómicos que vamos a tener en consideración, y lo logramos en esta fase portal tardía. Fíjense que la vena porta está perfectamente opacificada y ya tenemos delineadas de manera excelente todas las tres venas suprahepáticas o hepáticas. Bueno, la tomografía computada tradicionalmente y en la actualidad continúa siendo un método sumamente eficiente, tiene mayor disponibilidad que la resonancia magnética. Este es uno de los elementos por los cuales todavía probablemente sea el método que mayor se esté utilizando. Es rápido, es no invasivo. Los tomógrafos multi-slice tienen la capacidad de realizar imágenes volumétricas y esto nos permite hacer reconstrucciones multiplanares. Tradicionalmente la tomografía se la llamaba tomografía axial computada, es decir, teníamos imágenes en el plano axial o transversal. Hoy por hoy la verdad es que tenemos imágenes coronales y sagitales y tridimensionales con la misma calidad y resolución que en el plano axial. Probablemente tenga mayor resolución aún que la resonancia magnética, mayor resolución espacial, quiere decir que tiene mayor capacidad de discriminar dos puntos separados entre sí y nos da mayor detalle anatómico. Esto cobra valor o mayor relevancia, sobre todo cuando tenemos que evaluar las arterias. Para la anatomía global hepática no hay diferencia entre la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía computada todavía sigue siendo más eficaz en la evaluación anatómica detallada de las pequeñas arterias. Bueno, vemos ejemplo de tomografía computada, fase arterial, plano coronal, acá a la izquierda, plano axial, desde cefálico hacia caudal. Fíjense en el plano axial, la arteria aorta perfectamente teñida, la vena porta, como les comenté, en la fase arterial tardía, tiene que empezar a pintarse un poquito, y esto sucede porque ya tenemos retorno venoso desde la vena esplénica, como lo pueden ver acá, y la vena mesentérica superior, que recoge la sangre del intestino, todavía no está opacificada. Perdón. Fíjense que en el plano más caudal vemos la vena mesentérica superior negra, la vena esplénica blanquita con contraste, en el plano coronal lo mismo, la vena mesentérica superior negra, la vena esplénica blanca, y la vena porta apenas teñida. Esto es una fase arterial tardía óptima. La fase portal, la fase de mayor realce del parénquima hepático, vemos perfectamente teñida la vena mesentérica superior, la vena esplénica, la vena porta desde luego, sin ningún elemento en su interior.
Lo mismo en el plano axial, como estamos viendo acá, y como les comenté previamente, las venas hepáticas, derecha, media e izquierda, perfectamente opacificadas. Esto nos dice que estamos en una fase portal tardía óptima que a posteriori, si lo deseáramos, podríamos hacer reconstrucciones volumétricas y evaluación volumétrica muy precisa. Bueno, como ya comentó el doctor Andreani en la primera parte de la clase, la anatomía de superficie consta de 3 lóbulos. Esta es la anatomía tradicional o clásica, si entendemos como lóbulo a una porción de tejido que puede ser dividida por la presencia de surcos o cisuras, con lo cual nosotros vamos a tener en esta tomografía computada la cisura del ligamento venoso, la cisura del ligamento redondo o falciforme, con lo cual se van a delimitar desde el punto de vista de la anatomía de superficie 3 lóbulos. Más adelante en la presentación vamos a abordar las concepciones actuales y la unificación de las terminologías. Entonces aquí tendríamos en esta imagen desde cefálico hacia caudal, lo que sería el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y en el sector más posterior el lóbulo caudado por detrás del pedículo hepático. El lóbulo cuadrado es incluido por algunos autores como un cuarto lóbulo en la anatomía de superficie tradicional. Vamos a ver luego que corresponde al segmento 4. La resonancia magnética, fíjense en este caso, una secuencia T1 con supresión grasa, con contraste, en una fase vascular portal, como nos delinea perfectamente las venas hepáticas, la vena porta, y desde cefálico a caudal vemos perfectamente el detalle anatómico de la cisura del ligamento venoso, la salida de la rama izquierda de la vena porta, el segmento 1, el lóbulo caudado. En un plano más caudal vemos la bifurcación portal, la rama izquierda con el receso de la red, y acá comienza la bifurcación hacia la rama derecha. Cuando seguimos bajando, en un plano más caudal aún, vemos muy bien la rama derecha de la vena porta, la cisura del ligamento falciforme, la cisura del ligamento nos separa en la anatomía tradicional a lo que sería el lóbulo izquierdo y el derecho, que luego vamos a ver en la unificación de la terminología cómo debemos considerarlos. La fosa vesicular en un plano más caudal. Como les comenté, la tomografía computada en la actualidad permite hacer reconstrucciones multiplanares, y fíjense la calidad de la imagen en el plano coronal. Antiguamente esto la verdad que no lo podíamos lograr. En este caso, una tomografía computada nuevamente en una fase portal, desde adelante hacia atrás, vemos perfectamente la cisura umbilical, la fosa vesicular, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Esta es la vena porta que viene de frente en su rama izquierda, es la rama umbilical terminal de la porta izquierda. Cuando vamos un poquito más hacia atrás, la bifurcación portal. Este es el plano perfecto del pedículo hepático con el ingreso de la vena porta, y esta en un plano un poquito más anterior es la arteria hepática con la salida de la gastroduodenal, que luego lo vamos a ver con mayor detalle. Y cuando vamos corriendo hacia atrás en el plano del hígado, vamos viendo con enorme detalle anatómico todas las estructuras. Lo mismo en resonancia magnética, fíjense que la imagen es muy elocuente y emula perfectamente a la resolución anatómica detallada que nos permite la tomografía computada. Lo mismo que les mostraba previamente, cisura del ligamento redondo, fosa vesicular, y la anatomía detallada en el plano coronal con resonancia magnética. Bueno, como bien en la clase que dio el doctor Andreani inicialmente, la concepción histórica y tradicional enumeraba los lóbulos en virtud a una porción de tejido que podía ser separada por surcos o cisuras. Luego, a fines del siglo XIX, James Cantley determina que la línea media hepática corresponde a un plano o una línea que se traza entre la vena cava inferior y la fosa vesicular. Esto revoluciona probablemente la concepción de la determinación de la anatomía, y esa línea coincide con el trayecto de la vena hepática media, como vamos a ver luego, en el siglo XX, Claude Queneau
determina que la ramificación intrahepática del lecho vascular portal permite realizar una segmentación muy precisa del hígado a través de la ramificación de las ramas portales inicialmente, pero también de la arteria hepática y de la vía biliar. No voy a ahondar en esto ya que se comentó previamente, pero en el año 2000 el consenso de Brisbane llega a la consideración de que había que unificar los criterios o las terminologías para comenzar a hablar el mismo idioma acerca de estas diferencias en la concepción anatómica y las diferentes taxonomías, y a partir de ahí se comienza a dividir el órgano en tres órdenes o divisiones. En primer orden corresponde a los hemihígados. Los hemihígados se dividen a través de la línea de Cantley, como dijimos va desde la vena cava inferior hacia la fosa vesicular, y esto coincide perfectamente con la vena hepática media. Vemos en esta tomografía computada la vena hepática derecha, la vena hepática media, la vena hepática izquierda, y esta línea que trazamos pasa perfectamente por el plano de la vena hepática media, y acá dividimos el hemihígado derecho y el hemihígado izquierdo. El segundo orden corresponde a las secciones hepáticas, y acá sí vamos a tener que tener en consideración que las venas hepáticas son las que nos van a determinar cuáles son las diferentes secciones, con lo cual de aquí se desprende la importancia de tener tiempos vasculares óptimos y tener pintadas las venas hepáticas para que esta evaluación anatómica sea mucho más precisa, ¿no? Vemos en este plano axial de resonancia magnética en tiempo vascular portal, vena hepática derecha, vena hepática media. Esta es la vena hepática de la cisura umbilical, la vena hepática izquierda. En un plano más caudal vemos la vena hepática derecha, vena hepática media, vena hepática de la cisura umbilical, que corresponde a una rama de la vena hepática izquierda. Y cuando trazamos líneas correspondientes a estos planos venosos, vamos a dividir al hígado en 4 secciones. Una sección lateral izquierda es de la vena hepática izquierda, más precisamente desde la rama de la cisura umbilical, es la sección lateral izquierda. La sección medial izquierda, entre la vena de la cisura umbilical y la vena hepática media. En lo que respecta al hemihígado derecho, vamos a tener 2 secciones. Una sección anterior, entre la vena hepática media y la vena hepática derecha, y un plano muy transversal que corresponde a la vena hepática derecha por detrás del mismo, en la sección posterior del hemihígado derecho. Fíjense que cuando estamos en la parte más alta del hígado, las venas hepáticas las vemos perfectamente. Cuando vamos bajando, pierden un poquito, o perdemos un poquito la identificación, el calibre empieza a ser menor. Lo que tenemos que hacer es seguir corte a corte esta vena hepática media e intentar continuarla anatómicamente en los distintos planos. Fíjense que en un corte más caudal, en el plano de la bifurcación portal, esta ramita es muy chiquita, a veces nos puede dificultar la identificación, pero si la seguimos desde arriba no vamos a tener problema. La vena hepática izquierda, más precisamente la vena de la cisura umbilical, cuando bajamos ya nos encontramos con el ligamento falciforme. Este es un plano anatómico absolutamente constante y que nos va a determinar el plano entre la sección lateral izquierda y la sección medial izquierda. La vena hepática media nos va a determinar el plano entre la sección anterior y la sección posterior. Sección anterior entre la vena hepática media y la derecha, y la posterior por detrás de la vena hepática derecha. Bueno, como les comentamos, en el año 1957 se publica las investigaciones de Quanaud, que él se basa en la ramificación portal y de la arteria hepática, y determina 8 segmentos distintos y les da la nomenclatura de los distintos distritos de París, que es donde él hace su investigación. Probablemente el punto central en este caso corresponde al río Sena, y en este caso corresponde a la bifurcación portal, y la numeración es en un sentido horario, y como vamos a ver luego, la bifurcación portal como elemento fundamental para dividir los distintos segmentos.
Entonces, ahora sí, no solo tenemos que tener reparo en la anatomía de las venas hepáticas, sino también en la bifurcación de la vena porta. Vamos nuevamente desde cefálico a caudal en una tomografía computada. Fíjense que acá a la derecha tenemos una referencia anatómica del plano en el cual nos encontramos. Esta es la parte más alta del hígado, donde vemos perfectamente las tres venas hepáticas. Cuando bajamos un poquito más, las venas hepáticas se nos empiezan a perder un poquito. Esta seguramente es la izquierda, y esta es seguramente la rama de la cisura umbilical. Tenemos el segmento 7, el segmento 8, el segmento 4A y el segmento 2, por detrás de la cisura del ligamento venoso y del pedículo hepático, el segmento 1. Hasta el plano correspondiente a la bifurcación portal, que lo encontramos en este sector, estos son los 4 segmentos que vamos a tener en consideración. Cuando bajamos y superamos el plano de la bifurcación portal en los cortes más caudales, la sección posterior derecha, el segmento corresponde al 6, entre la vena hepática derecha y el borde posterior hepático. Entre la vena hepática media y la vena hepática derecha es el segmento 5. Esta ramita que les muestro acá es la vena hepática media, corresponde perfectamente con la fosa vesicular y corresponde también al plano de Cantley. Es decir, que esto es el hemígado derecho, segmento 5 y segmento 6. El plano de Cantley para la izquierda, tenemos el segmento 4B, a diferencia del 4A que era en el plano más alto. La cisura del ligamento redondo nos divide el segmento 4B del segmento 3. Cuando vamos un corte incluso más abajo se replica la misma nomenclatura. En el plano coronal, en este caso una resonancia magnética, secuencia T1 con supresión grasa, con contraste intravenoso, que es la secuencia en la cual determinamos con mayor precisión la anatomía vascular y la anatomía segmentaria hepática. Vemos hacia la izquierda la rama de la vena hepática izquierda, rama de la vena hepática media. Esta es la visión de la rama izquierda de la vena porta, y esta es la bifurcación hacia la porta derecha, con lo cual este es el plano que tomamos. De acá para arriba tenemos los segmentos que comentamos previamente, 7, 8, 4, 2, y por debajo de la rama de la bifurcación portal 6, 5, 4B y 3. Entonces lo repasamos acá. En el hemígado izquierdo, la sección lateral está conformada por los segmentos 2 y por debajo de la vena porta por el segmento 3. De la vena hepática izquierda a la media, por arriba de la vena porta es el segmento 4A, por debajo es el segmento 4B. En el hemígado derecho, la sección anterior, por arriba de la vena porta el segmento 8, por debajo de la vena porta el segmento 5. Y cuando nos vamos hacia un corte más posterior aún, vemos la bifurcación portal. Esta ya es la vena hepática derecha, en un plano por encima de la vena porta, segmento 7, por debajo de la vena porta es el segmento 6. Bueno, muy bien, ahora pasamos a lo que es la anatomía vascular. En primer lugar, la arteria. Como les comenté, seguramente la resolución espacial que tiene la tomografía computada hace que todavía continúe siendo el mejor método para determinar con mayor detalle la anatomía vascular arterial. La arteria hepática tiene diversas variantes anatómicas, con mucha frecuencia las observamos. Esta es la anatomía más constante, aproximadamente el 55% de los sujetos tienen esta anatomía. Vemos en el plano coronal y en el plano axial. Esto es una reconstrucción que la llamamos máxima intensidad de proyección, o MIP, donde nos permite determinar en un solo corte, con un grosor determinado, con gran detalle, la vasculatura. Vemos la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, del tronco celíaco salen 3 ramas, la arteria coronaria estomáquica, la arteria esplénica y la arteria hepática común. La arteria hepática común, luego de dar la arteria gastroduodenal, la vamos a llamar arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia tiene una longitud determinada y muy variable entre los diversos sujetos, y inicialmente va a salir la arteria hepática izquierda, y luego se va a continuar en un trayecto bastante más horizontal, bueno, acá hace un pequeño loop
este paciente en particular, la arteria hepática derecha. En el plano axial, también con esta reconstrucción de máxima intensidad de proyección, la arteria hepática izquierda la vamos a ver acompañando a la rama izquierda de la vena porta. Fíjense que como esta es una fase arterial, apenas se la tenemos teñida, y la vemos desde la cisura del ligamento venoso hacia adelante. Cuando bajamos un poco en el plano, este es el trompo celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática común y las ramas de la arteria hepática propia, la rama derecha. Luego, más abajo va a salir la arteria gastroduodenal. Fíjense la calidad de reconstrucción tridimensional que tenemos con la tomografía computada, la anatomía más constante. Acá pongo tipo 1 porque hay una clasificación, la clasificación de Mitchell, que determina 9 variantes anatómicas, es la más difundida y la más conocida. Esta se la llama variante tipo 1 porque, como les comenté, es la más constante. Nuevamente, trompo celíaco, arteria coronaria estomáquica, arteria hepática común, salida de la arteria gastroduodenal. Fíjense cómo se ven las ramas pancreático-duodenales superiores de manera súper detallada. Sale la arteria hepática izquierda, la arteria hepática media, esta probablemente vaya al segmento 4, y la arteria hepática derecha, ramas, segmentos o sección anterior y posterior de la arteria hepática derecha. Una de las variantes más frecuentes probablemente sea la denominada tipo 2. En esta la arteria hepática izquierda se denomina aberrante y como se ve en este esquema sale desde la arteria coronaria estomáquica. Acá vemos nuevamente una reconstrucción de máxima intensidad de proyección en plano coronal. Este es el tronco celíaco, esta es la arteria esplénica, esta es la arteria coronaria estomáquica, esta es la arteria hepática izquierda. En el plano axial la vamos a identificar porque la vamos a ver entrar desde un plano mucho más alto que cuando tiene la anatomía más tradicional. La vamos a ver entrar a la altura de la cisura del ligamento venoso, incluso desde la topografía del epiplón menor. Tiene un trayecto horizontal a la altura de la cisura del ligamento venoso. Luego tenemos la arteria hepática común, la salida de la gastroduodenal, y la arteria hepática propia, en realidad en este caso va a dar nada más que la rama derecha, con las pequeñas ramas de los distintos segmentos. Otra de las variantes que la verdad que vemos con mayor frecuencia, tiene implicancias desde el punto de vista del abordaje quirúrgico, no solo en hígado, sino también en páncreas, les diría, es la salida de la arteria hepática derecha desde la arteria mesentérica superior. Esto, según Mitchell, está presente en un 11% de los pacientes o de los individuos. Y vemos reconstrucción MIP, tronco celíaco, arteria coronaria estomáquica, arteria hepática común, arteria gastroduodenal y la arteria hepática propia, que en realidad nada más no va a dar la rama izquierda porque la rama derecha va a salir directamente, como vemos quizás en este caso de reconstrucción tridimensional, desde la arteria mesentérica superior. Fíjense como la rama izquierda sale del tronco celíaco y la rama derecha desde la mesentérica superior. Otra variante, esta sí, la verdad que es sumamente infrecuente, 1% según las descripciones, es la arteria hepática izquierda y derecha aberrante, es decir, la izquierda sale desde la coronaria estomáquica y la derecha sale desde la mesentérica superior. Lo vemos en este plano MIP y también lo vemos en la reconstrucción tridimensional. Fíjense el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria coronaria estomáquica y la arteria hepática izquierda aberrante. Por debajo vemos la salida de la arteria mesentérica superior y de su cara lateral derecha, como es habitual, la arteria hepática derecha aberrante. Una frecuencia un poco menor aún, un poco mayor que la que describimos previamente, pero no tan frecuente, es la arteria hepática común aberrante, es decir, toda la arteria hepática sale directamente desde la arteria mesentérica superior, se la denomina variante tipo 9. La reconstrucción tridimensional se ve perfectamente y también la reconstrucción de máxima intensidad de proyección. Esta es la arteria mesentérica superior, fíjense las ramas yeyunales, las ramas ciliales, la salida de la arteria hepática común, la arteria gastroduodenal, la arteria hepática propia, la arteria hepática izquierda y el trayecto horizontal o transversal de la arteria hepática derecha. Toda la arteria hepática común desde la mesentérica superior.
Y por último, esto no está incluido dentro de la clasificación tradicional de Mitchell, pero lo vemos con relativa frecuencia, y es la arteria hepática común originada en forma independiente por fuera del tronco celíaco desde la arteria aorta propiamente dicha. En esta reconstrucción tridimensional vemos el tronco celíaco con la arteria esplénica y la arteria coronaria estomáquica, y pegadito la salida de la arteria hepática común con sus ramas tradicionales. Fíjense nuevamente el detalle anatómico de la arteria hepática izquierda, media, derechas y las distintas secciones. Bueno, pasando ahora a la vena porta. La vena porta, como ustedes bien saben, está conformada por la confluencia de la vena mesentérica superior, que recibe el drenaje venoso desde el intestino. La vena mesentérica inferior puede tener una llegada hacia la vena mesentérica superior, como es en este caso, o a veces la vemos llegar hacia la vena esplénica. La vena esplénica y el confluente espleno mesentérico van a conformar el tronco de la vena porta. La vena porta es bastante más constante que la arteria, pero también encontramos diversas variantes anatómicas que las vamos a repasar en este caso. Esta es la variante denominada tipo 1, es la más frecuente. En este esquema vemos muy bien cómo el tronco de la vena porta brinda primero la rama izquierda y sus ramas terminales para el segmento 4, para los segmentos 2 y 3, en esta reconstrucción tridimensional, y en esta imagen en plano axial vemos perfectamente lo que les digo. Lo primero que observamos es la salida de la vena porta izquierda y su ramificación, luego la vena porta derecha con sus dos ramas terminales, la vena porta anterior derecha y la vena porta posterior derecha. La tomografía computada nos permite hacer también reconstrucciones en fase venosa. La verdad que las reconstrucciones tridimensionales o multiplanarias son bastante más eficaces para ver la arteria, porque logramos mejor opacificación de la arteria que de la vena habitualmente, pero en ocasiones logramos también en la fase venosa reconstrucciones tridimensionales tan elocuentes como estas. Vemos aquí entonces la vena esplénica, la vena mesentérica superior, el tronco de la vena porta. La primera rama que sale es la rama izquierda. De frente estamos viendo el receso de Retz, probablemente la vena porta que se nos viene para adelante, la vena porta izquierda que se nos viene para adelante, y la vena para la sección lateral. Posteriormente la vena porta derecha y sus dos ramas terminales, la anterior y la posterior. Acá hacemos rotaciones en los ángulos que querramos, podemos hacer giros de 360 grados para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha, y vamos viendo la anatomía de la bifurcación portal con gran detalle, como vemos acá. Cuando vamos a las imágenes planares, en este caso una tomografía computada, axial, tiempo vascular lógicamente portal, vemos perfectamente la ramificación de la vena porta, de la rama izquierda de la vena porta, segmento 2, segmento 3, segmento 4, en primer lugar las 4A y 4B, estas venas que van confluyendo hacia la vena porta izquierda y hacia el receso de Retz. Y en un plano más caudal vemos perfectamente la vena porta derecha, su ramificación anterior, brindando flujo o perfusión al segmento 5, y acá venas del segmento 7 y del segmento 6, que es la rama posterior derecha. La variante tipo 2 es lo que se denomina la trifurcación, es la salida en el mismo punto de las tres ramas que les comenté previamente. Esta es una imagen de resonancia magnética, plano coronal, plano axial. En ambos planos vemos perfectamente cómo se conforma casi un tridente, ¿no? Esta es el tronco de la vena porta, esta es la rama izquierda, esta es la rama anterior derecha, esta es la rama posterior derecha. En el plano axial, este tridente nos muestra primero la vena porta izquierda, la vena porta anterior derecha y la vena porta posterior derecha, saliendo en un mismo plano. Misma situación en tomografía computada, plano coronal,
reconstrucción de máxima intensidad de proyección, reconstrucción en 3 dimensiones, con un algoritmo de reconstrucción particular que nos muestra muy bien la trifurcación de la vena porta en sus ramas izquierda, anterior derecha y posterior derecha. Y por último, una variante bastante menos frecuente, la verdad me costó bastante conseguir este caso, y es la salida de la vena porta posterior derecha como primer ramo desde el tronco de la vena porta. Fíjense en esta imagen en plano coronal cómo sale la vena porta posterior derecha y luego sale un tronco a partir del cual va a emerger inicialmente la vena porta anterior derecha y la vena porta izquierda. Es decir, la variante tipo 3 es la que inicialmente sale la rama posterior derecha de la vena porta. Muy bien, pasando ahora a las venas hepáticas. Como bien saben, existen 3 venas hepáticas. Lo habitual es que encontremos un tronco de la vena hepática derecha, un tronco de la vena hepática media, que se junta muy cerquita de la vena cava inferior, formando un tronco común con la vena hepática izquierda. Esta es la variante más frecuente. Más del 60% de los individuos tienen esta variante, y lo vemos muy bien también en esta reconstrucción en un plano coronal oblicuo. La vena hepática derecha, la vena hepática media, llega y confluye con la vena hepática izquierda en un pequeño tronquito común hacia la vena cava inferior. Lo mismo en esta reconstrucción de tomografía computada tridimensional, con el hígado rotado y visto probablemente un poquito desde arriba, vena hepática derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda y su pequeño tronco común. Vemos muy bien en estas reconstrucciones los detalles de las distintas venas que drenan el hígado, en este caso una vena de la sección anterior del hemihígado derecho, confluyendo hacia la vena hepática media en una situación alta. Esta vena hepática del segmento 8 o de la sección anterior derecha puede confluir en posición alta, un poco más baja, y nosotros debemos identificarla. Esta probablemente sea la variante más frecuente que encontramos, que es la vena hepática inferior derecha, la vena de la sección posterior del hígado derecho, que llega en forma independiente hacia la vena cava inferior, sin pasar por la vena o por el tronco común de la vena hepática derecha. Lo vemos en esta tomografía computada en plano coronal. Fíjense la vena cava inferior, la vena hepática derecha, y en un plano caudal, la vena hepática inferior derecha, que trae sangre sobre todo del segmento 6 en este caso. En el plano axial, como tiene un trayecto oblicuo, no la encontramos en el mismo plano en todos los cortes, pero la vamos siguiendo y vemos cómo va llegando hacia la vena cava inferior. En resonancia magnética, exactamente lo mismo. Plano coronal, vena hepática derecha, vena hepática inferior derecha, plano axial. Esta es la vena hepática inferior derecha, esta es la vena porta, y esta es la vena hepática inferior derecha que llega hacia la vena cava inferior. Fíjense que estamos a la altura de la fosa vesicular, estamos casi por debajo de la vena porta, en un plano bien caudal. Bueno, otro ejemplo, algunas ramas que a veces llegan en forma independiente. En esta tomografía computada vemos las 3 venas hepáticas principales y una rama de la sección medial del hígado izquierdo, es decir, el segmento 4A y 4B. La seguimos bien desde abajo. Este es el segmento 4B, fíjense la cisura del ligamento redondo. Y si seguimos para arriba, esta vena hepática llega en forma independiente. Esto es importante para la planificación quirúrgica. Lo mismo sucede con las distintas ramas que van llegando a los distintos sectores de las 3 venas hepáticas. Medimos el calibre de las distintas ramas que van llegando y probablemente esto sea de suma utilidad para los cirujanos, para saber el calibre que tienen, si hay que ligarlas o no y demás. Vemos, por ejemplo, en este caso, una vena hepática media que recibe este afluente de importante calibre hacia el sector superior, y fíjense como en el sector más inferior de esta vena hepática media, otro ramo sumamente importante, debe tener por lo menos 5 milímetros, y lo vemos con gran detalle anatómico.
Bueno, avanzando con lo que corresponde a la vía biliar. La vía biliar es resorte casi les diría exclusivo de la resonancia magnética. Con tomografía computada todavía no podemos determinar la anatomía de la vía biliar, hay algunas excepciones. Por ejemplo, si el paciente tiene puesto un catéter percutáneo, uno podría inyectar contraste a través de ese catéter percutáneo de la vía biliar y delinear un poco la anatomía por tomografía computada. Sin embargo, es una situación excepcional y la regla es estudiar la vía biliar por resonancia magnética. Estas secuencias de colangio de resonancia magnética no requieren el uso de contraste intravenoso. Se reconstruye la imagen a partir de la señal propia de la bilis. La señal de la bilis, como es líquido y como les comenté en secuencia T2 se ve blanca. Vamos a ver cómo la anatomía de la vía biliar se reconstruye perfectamente en estas imágenes ponderadas en secuencias de colangio de resonancia magnética. La anatomía tradicional de la vía biliar, vemos en el hemígado derecho, una rama anterior derecha y una rama posterior derecha, y en el hemígado izquierdo la vía biliar, la rama izquierda de la vía biliar. Esta es la anatomía tradicional como se muestra en este esquema, la rama anterior derecha confluyendo con la rama posterior derecha y llegando al conducto hepático derecho. Vemos otra imagen, en este caso un colangiocarcinoma periliar, un tumor de Klatskin. En realidad les muestro este ejemplo como para, como está dilatada la vía biliar, vemos un poquito más de detalle, pero fíjense nuevamente que la anatomía es similar. Conducto hepático derecho cortito, y ya tenemos el posterior y el anterior, y el conducto hepático izquierdo confluyendo luego hacia el hepático común, en este caso un tumor. Fíjense cómo vemos las ramas del segmento 2 y 3. Lo más frecuente es encontrar variantes del conducto posterior derecho. El conducto posterior derecho, como vemos en este esquema, cruzado hacia el hepático izquierdo, lo vemos muy frecuentemente. Esto tiene implicancias desde el punto de vista anatómico. Probablemente haya otras variantes con un poco más de particularidades que las vamos a ver luego, pero vemos en esta reconstrucción cómo el conducto posterior derecho cruza y se va hacia el hepático izquierdo. Otro ejemplo en este caso. Otra variante es la confluencia en 3 puntos en el sector central. Acá no tenemos muy buena representación, pero este es el conducto posterior derecho llegando hacia el sector central, el anterior derecho y el izquierdo. Estas variantes probablemente sí tengan mayor impacto en lo que es la cirugía hepática, incluso la cirugía de vesícula, porque tenemos el conducto posterior derecho drenando directamente hacia el conducto hepático común. Este es el conducto cístico, este es el conducto anterior derecho, este es el conducto posterior derecho, y fíjense cómo llega al conducto hepático común, que puede ser confundido en la colecistectomía laparoscópica con el conducto cístico y provocar una lesión quirúrgica de manera accidental. Otro ejemplo igual, conducto anterior derecho, conducto hepático izquierdo, el conducto posterior derecho llegando hacia el conducto hepático común. Una variante menos frecuente es el conducto cístico. Bueno, esto fue brevemente, o no tan brevemente, un repaso de la anatomía hepática tradicional. Quisiera, a modo de resumen, finalizar con algunos ejemplos de lo que es la morfología del hígado en algunas de las patologías difusas más frecuentes, y esto es sumamente importante porque podemos colaborar en el diagnóstico apropiado de estas entidades, ya que casi todas estas tienen una configuración anatómica muy particular. En primer lugar, dentro de las hepatopatías crónicas, la cirrosis por frecuencia, tiene esta configuración anatómica tradicional, una hipotrofia del hemígado derecho. Acá vemos lo que sería la línea de Cantley, la fosa vesicular, es decir, que todo esto es hemígado derecho. Esta es la sección medial del hígado izquierdo, ya que acá tenemos la vena porta izquierda y la cisura umbilical, y esto es la sección lateral, es decir, el segmento 2 y 3. La cirrosis tiene la particularidad de producir hipertrofia, no solo no del hígado izquierdo en su totalidad, sino de la sección lateral del hígado izquierdo, es decir, el segmento 2 y 3 hipertróficos y el 4 chico.
Esto es muy importante porque permite diferenciarlo de otras entidades. Otro ejemplo, un paciente seguramente con hipertensión portal, esplenomegalia, ascitis, un lóbulo caudado grande, una sección lateral del hígado izquierdo grande, 2, 3 hipertróficos, 4 chicos, fíjense el 4 acá pequeño, contornos lobulados y un hígado derecho pequeño. La trombosis portal, la trombosis crónica, configura un cavernoma, lo vemos perfectamente en este caso, y estos trastornos vasculares hepáticos nos va a dar una configuración anatómica que a veces puede asemejarse a la cirrosis, pero si tenemos consideración de estos detalles anatómicos, vamos a poder diferenciarlo, les diría que claramente. Por un lado, tenemos la configuración clásica del cavernoma, es decir, no identificamos la anatomía de la vena porta como tal en el pedículo hepático, tanto en plano coronal como en plano axial, y vamos a tener una hipertrofia de los segmentos o de las secciones laterales del hígado, particularmente el 1 y el 4, fíjense en este caso, a diferencia de la cirrosis, como el 4 es hipertrófico y el 2-3 es chico. Esta probablemente sea la particularidad anatómica fundamental para diferenciar la cirrosis de la trombosis portal crónica. Hay diversas teorías. La más aceptada es la que postula que el cavernoma tiene la capacidad de brindar flujo en forma relativamente eficiente a los sectores centrales del hígado, sin embargo pierde capacidad de perfundir el hígado periférico, con lo cual el sector central del hígado, es decir, el 4 sobre todo y el 1, hacen una hipertrofia compensadora. Acuérdense entonces, 4 grande, 2-3 chico, a diferencia de la cirrosis. Otro ejemplo en resonancia magnética, mucho más manifiesto. Esto es una secuencia T1 con supresión grasa con contraste, una secuencia T2. Fíjense lo que es el segmento 2-3 chiquitito, el segmento 4 sumamente hipertrófico y el hígado derecho francamente atrófico. Esta es la fosa vesicular, este es el 4. Esta es la posición del cavernoma. 4 grande, 2-3 pequeño. Bueno, en el Budd-Chiari, como ustedes saben, hay trombosis de las venas hepáticas. Probablemente el segmento 1, el lóbulo caudado, probablemente no es hipertrófico, básicamente porque tiene un drenaje venoso independiente, es decir, las pequeñas venas confluyen directamente hacia la vena cava inferior, es decir, no drenan a través de las venas hepáticas, con lo cual al estar trombosadas las venas hepáticas, vemos hipertrofia de estas ramas del segmento 1 del lóbulo caudado que llegan directamente hacia la vena cava inferior, y esto es lo que va a provocar una franca hipertrofia del segmento 1 del lóbulo caudado. Y también vemos un hígado congestivo, ¿sí? Otro ejemplo de Budd-Chiari, no vemos las venas hepáticas, el hígado congestivo, abombado, con un segmento 1 hipertrófico, y en forma adicional lo que encontramos habitualmente es fibrosis hepática confluente como hallazgo adicional. Bueno, como conclusión, la idea que nos llevamos es que la anatomía segmentaria la podemos evaluar tanto por tomografía computada como por resonancia magnética. Debemos determinar estos 3 órdenes o estas 3 divisiones propuestas como taxonomía en el consenso de Brisbane. Y para esto necesitamos estudios muy detallados, vasculares óptimos, donde podamos ver las venas hepáticas sobre todo, tener en consideración las variantes vasculares, tanto arteriales como venosas, y las variantes biliares, y conocer la anatomía hepática normal y la presentación de las diversas patologías hepáticas difusas con sus cambios morfológicos tradicionales. Bueno, espero que haya sido del interés de todos ustedes. Y quedamos a disposición de preguntas. Muy bien, Diego, realmente una clase extremadamente completa y muy bien documentada para poder hacer una integración de lo que hablamos la semana pasada con las imágenes en este momento. Así que queda abierto para que el resto de la gente haga sus preguntas o sus comentarios. Acá estamos recibiendo felicitaciones de parte de Mauro Acosta y de Javier Chávez Acao.
y de Bartolomé. Fernando Martínez, lo mismo. Yo quería hacer un comentario, más que un comentario, una pregunta con respecto a los trastornos de perfusión. Cuando hay alteraciones en la perfusión portal, el hígado compensatoriamente se arterializa. Eso te puede ayudar, Diego, para poder evaluar si hay algunas trombosis segmentarias o de algún sector del hígado que te permita inferir que debe haber alguna obstrucción del flujo portal intrahepático. Sí, la verdad que eso lo vemos habitualmente cuando esas trombosis son realizadas como estrategia quirúrgica para el abordaje de resecciones hepáticas complejas en 2 o 3 tiempos. Cuando, como vos comentabas, Oscar, cuando tenemos ligadura o trombosis de la vena porta, hay un intento de compensación por la arteria hepática para llevar flujo hacia ese sector, segmento, sección o hemihígado. Vemos por un lado hipertrofia de la arteria determinada y vemos, vos comentabas, como arterialización del hemihígado comprometido. Esa arterialización la vamos a ver como mayor perfusión con un límite vascular muy preciso, muy preciso, y vamos a ver como mayor realce en tiempo arterial del hemihígado comprometido. Esto lo voy a mostrar en algunos ejemplos para la próxima presentación, pero como vos comentabas, también nos orienta a buscar en forma retrospectiva si existe esa trombosis portal en caso de que sea patología primaria, que esté provocando la arterialización. Bueno, acá también hay más felicitaciones de parte del doctor Rotela Faisal, de Cima de Villa. Javier Chávez Acao pide alguna imagen de pasocarcinoma, pregunta si es mejor evaluar con tomografía. Pone después otro mensaje, cirugía de remodelación. Todo esto probablemente se vea en la próxima clase de imágenes. No tanto de las lesiones, de los tumores, porque en realidad este curso es puramente de anatomía, no de patología quirúrgica. De todos modos, vemos si hay tiempo en un futuro para poder mostrar algunas imágenes representativas de algunas lesiones, pero básicamente tratamos de mantener las imágenes normales porque se trata de un curso de anatomía. Kirk Hopkins dice, lo que yo tenía entendido es que se ve la masa con tomografía, con realce por contraste, aparte de una ecodoppler en el hepatocarcinoma. De nuevo, sí es así, pero me parece que es un tema que está ajeno al punto de este curso que es de anatomía. Pregunta Javier Miranda para el mapeo angiográfico, si recomiendan tomografía con reconstrucción 3D. Supongo que lo quiere comparar con la resonancia. No sé si, Diego, querés hacer algún comentario al respecto. Sí, la verdad que estoy de acuerdo. La verdad que cuando uno realiza estudios detallados hepáticos, lo ideal es poder contar con ambos métodos. Es decir, la resonancia magnética va a tener mayor resolución tisular, es decir, va a tener mayor capacidad de detección y de caracterización de determinadas lesiones. Y la tomografía computada va a tener más eficacia en el mapeo vascular, como les comenté en el transcurso de la clase. Las reconstrucciones y el detalle anatómico, sobre todo de las arterias, es mejor con la tomografía computada por su cualidad principal, que es la reconstrucción espacial. Si uno tuviera la posibilidad de realizar ambos estudios en un abordaje integral, diagnóstico o de planeamiento quirúrgico, es lo ideal. Sabemos que estamos, bueno, en Argentina, en nuestro medio, a veces no tenemos la posibilidad o la disponibilidad de contar con ambos métodos, y ahí sí habría que sopesar qué información requerimos con mayor detalle y utilizar alguno de los dos métodos. La verdad que yo siempre digo que la tomografía computada y la resonancia magnética son como dos superhéroes, ¿no? Son como comparar a Superman con Batman, ¿no? Estamos hablando de dos métodos sumamente eficientes, sumamente eficaces, con enormes cualidades ambos y con enorme eficacia tanto en sensibilidad como en especificidad para las lesiones focales. La angiotomografía computada para la evaluación de la arteria es superior. Diego, ¿cómo recomendás que se haga la solicitud del examen para poder tener una
un mejor rédito para la anatomía vascular, más allá de la angiotomografía, que en general es un estudio que no se pide de manera sistemática, pero si uno tiene que planificar una cirugía, necesita ver los tiempos arterial, el tiempo portal, el tiempo venoso. ¿Cómo recomendás que se haga la solicitud del examen? Porque si uno pone tomografía computada con contraste, simplemente en general no se hacen todas estas secuencias. Entonces, ¿cómo recomendarías vos para el auditorio que haga el pedido, el cirujano, para poder el imagenólogo interpretar exactamente lo que se necesita ver? Bien, habitualmente la solicitud viene como una tomografía computada o bien resonancia magnética dinámica o trifásica, es un término que también está bastante difundido. Nosotros dinámico lo entendemos como el estudio de las distintas etapas vasculares de la perfusión del hígado, con lo cual vamos a hacer esta secuencia que les mostré, ¿no? Una fase arterial, una fase portal, y de ser necesario hacemos fases tardías. En realidad las fases tardías para el mapeo anatómico no son necesarias o no son imprescindibles, no las hacemos de forma rutinaria, pero sí cuando estamos evaluando una lesión focal hepática hacemos una fase sin contraste, una fase arterial, una fase portal y una fase tardía, y estas cuatro fases nos van a permitir hacer una caracterización mucho más precisa. La solicitud, en resumen, debería ser tomografía computada o resonancia magnética dinámica con contraste intravenoso. Buenísimo, Diego. Bueno, y no sé si hay alguien más que quiere hacer algún aporte o alguna pregunta. Ecoendoscopía, Ricardo García, ecoendoscopía o resonancia para evaluar la patología de la vía biliar distal. Bueno, sí, la ecoendoscopía está muy difundida, sobre todo para la patología periampular, para la patología pancreática y periampular, por lo menos en el medio nuestro, en la Argentina. Y para la evaluación de la vía biliar intrahepática o del conducto hepático y colédoco, con la resonancia magnética, con colangio-resonancia magnética, nos permite un mapeo anatómico mejor, ¿no? Obviamente la endoscopía tiene algunas particularidades, sobre todo destinadas a lo que es la posibilidad de punción y demás, cuando se trata, sobre todo, insisto, de tumores periampulares o cuando uno va a intentar alguna paliación endoscópica de algún paciente con ictericia, pero me parece que se trata más de patología pancreática o periampular que hepática, o probablemente algún colangiocarcinoma, ¿no? Muy bien. Bueno, Diego, ya estamos llegando entonces al fin de la jornada de hoy. Realmente aprecio todos los comentarios que se han hecho. Con estas imágenes realmente creo que tenemos un excelente complemento a lo que hablamos la semana anterior. Así que bueno, los espero la semana próxima, que va a haber una nueva jornada de anatomía aplicada, en este caso a la cirugía, y luego la anatomía aplicada a las imágenes. Me quedaba una sola cosa para comentar. Javier Chávez Acabo había hecho una pregunta la semana pasada sobre el área, que ya no me acuerdo cuál era el nombre, Javier, pero lo busqué en internet y no encontré absolutamente nada al respecto. Así que si vos tenés algún dato, por favor, hacé el comentario para poder discutirlo la próxima semana. Mossman, acá lo pone. Bueno, lo único que encontré de Mossman es que es una ciudad de Australia y no encontré otra cosa relacionada con la cirugía. Sí, cuando ponía área de Mossman aparecía el trígono colecisto hepático, pero que esto tiene dos triángulos, que es el triángulo de Calot y el triángulo de Boudet, que lo podemos hablar, si ustedes quieren, la próxima semana, pero no he podido encontrar nada al respecto. Acá me pone un American Journal of Surgery de 1951. Gracias, Javier, lo voy a buscar y la semana que viene seguimos hablando. Bueno, gracias a todos. Ya estamos entonces terminando la jornada de hoy. Hasta la próxima.